Si pudieron ver el ejercicio, se lo voy a explicar así en general. Si encuentran algún detalle por ahí, me dicen, me paran. Si pudieron notar, utilicé la técnica de funciones racionales de senos y cosenos. Esa está detallada en este rectángulo. El cambio de variable es z igual a la tangente de y medios, que es la variable de integración, ¿verdad? El diferencial despejan para y del cambio y obtienen este resultado. Usando identidades de ángulo medio, ustedes pueden verificar este triángulo, pero este es el triángulo del cambio de variable. Cheque. Entonces, el seno, ya saben, 2z entre este. El coseno, 1 menos z cuadrado entre este. La tangente, esto entre esto. Y los recíprocos salen de las tres funciones que les acabo de mencionar. Todo sale del triángulo. El detalle de esto es que aplica cada vez que ustedes vean integrales así. O como aquella integral, tal vez con ustedes fue, ¿dónde está? Esta, miren. Aquí pude haber aplicado ese mismo cambio. El detalle es que ese cambio me puede en ocasiones complicar cuando hay potencias. Aquí puede haber pasado el seno cuadrado a ángulos dobles y ahí sí, con reducción de potencia, o sea, pura identidad trigonométrica. Y ahí utilizar este mismo cambio y me generaría una integral equivalente, porque estaría cambiando el argumento de las trigonométricas. Ahora, en esta ocasión, yo decidí usar otra cosa para tratar de llevarlo todo por sustitución. Cheque. Ahora, retomo esto. Aplico el cambio. Cambio el coseno y el diferencial por lo que corresponde. Aquí lo puedes ver. Sumé el denominador y multipliqué estos dos denominadores por este. Si observan, dejé uno afuera y el otro lo multipliqué por las fracciones que están acá. De ahí es donde me queda esta expresión. Miren. Luego estoy aquí. Simplifiqué. Una vez que simplifico, caigo en esta integral. Esta integral por la forma, si ustedes observan, yo tendría que haber aplicado el caso 3 de fracciones parciales, que es el de los cuadráticos irreducibles, no repetidos. Pero ese caso 3 involucra hacer un sistema de 4 incógnitas. Entonces, ¿cómo resolví esto tan rápido? Puse Heaviside. Si se fijan, esto tiene una forma de lineal. ¿Qué significa? Así, 2 por 1 menos W entre W más 1 y W más 4. Eso tiene la forma del caso 1 de fracciones parciales. ¿Qué hago con eso? Me como unos 20, 15, de 20 a 15 minutos en proceso. ¿Y cómo hago Heaviside? Bueno, si no lo vieron, Heaviside se hace. Bueno, aquí les dejé, miren. De lo integral lo revisamos en la próxima clase, o sea, hoy. Heaviside se hace así. Les muestro porque luego igual tengo que volverlo a hacer. La expresión que yo tengo era, lo voy a hacer en otro color. Tengo 2, 1 menos, ya me olvidó. W menos 1, ahí estoy. 1 menos W entre W más 1 y W más 4. Ustedes saben que en fracciones parciales, el caso 1 sería A entre W más 1 más B entre W más 4. ¿Sí? Usando Heaviside, A va a ser igual a ¿qué valor de W anula el denominador de A? Mírenlo. ¿Qué valor de W anula el denominador de A? Menos 1. Entonces evalúan menos 1 en todo, excepto en el factor. ¿Qué significa? 2 por 1 menos 1 entre
menos uno más 4. Calculadora mágica. Y me dan el valor numérico de eso. Pilas. Ujú. ¿Qué queda? 4 tercios. Ahora, si hacen algo similar, ¿cuánto vale B? Es 2 por 1 menos, ¿qué valor sería? Menos 4, ¿correcto? Y de ahí no evalúo en W más 4, sino que en menos 4 más 1, ¿sí? Y eso es menos 10 tercios. Y observen, ya tengo la descomposición y no hice ningún sistema de ecuaciones, sino que directamente aplico la técnica de Heaviside. Entonces reemplazo 4 tercios y menos 10 tercios. No es un cambio de variable. ¿Estamos? Siempre hago la aclaración porque no hago un cambio de variable. Lo único que estoy usando es la descomposición algebraica. Y luego seguir estas dos integrales a pura fórmula. Miren, tangente inversa, fórmula, fórmulas, reemplazo y ya llego. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto de la última integral, que es la que dejamos botada el jueves? ¿No? El fuerte de esta parte siempre son las integrales. Todo este primer parcial, el fuerte es integración. ¿Qué tanto usted recuerda de integración? Entonces, traten de revisar técnicas de integración y remendar. Y aquí ya no están para ir a cálculo 2 otra vez. Aquí están. Me voy a acordar de integración por partes, me voy a acordar de sustitución trigonométrica, me voy a acordar de fracciones parciales, que son las técnicas más fuertes, y me voy a acordar de funciones racionales de senos y cosenos. Solo a recordar eso y a tratar de que no los agarren en curva con las integrales. ¿Estamos? Listo. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier integral rara que encuentren, por eso vean exámenes, vean pruebas, vean exámenes, vean todas las pautas, que ahí van a ir encontrando integrales raras. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Excelente. Ahora, ¿qué más? Bueno, creo que ese era el último programa. Ah, ya sé. Eh, Creo que aquí andaba un ejercicio. Para probar. Unos 5 minutos. Tengo raíz de 1 - x de y de x igual e a la y seno inverso de x más 4 seno inverso de x. Pilas. Voy a darles contadito el tiempo. 5 minutos y arranco para que ustedes comiencen. Vayan haciendo la separación, vayan viendo que pueden ir avanzando y ya los alcanzo.
Vamos a revisar. La separación está bien sencilla, ¿verdad? Factorizaron el seno inverso y se terminó. Queda la raíz de 1 menos x de y de x igual seno inverso de x e a la y más 4. Cheque. Y separan. Nos queda dy entre e a la y más 4 igual al seno inverso de x sobre la raíz de 1 menos x de dx. Procedo a integrar. Que tengo sería integral, integral. Me voy con la de y. Miren, esa de y hay un montón de formas para hacerla. Pueden multiplicar y dividir por e a la y. Pueden sumar y restar e a la y. Bueno, sería un cuarto por, ya entre paréntesis, e a la y más 4 menos e a la y. Y de ahí solo separar. Y ya queda directa. Y yo tengo una manera que fue la primera que a mí se me ocurrió cuando la vi, es factorizar el denominador. ¿A qué me refiero? Como les dije, hay varias maneras para hacer esto y todas son igualitas. Todas son equivalentes. Si yo factorizo el denominador para el e a la y, tengo 4 e a la menos y más 1. ¿Sí? Y escribo arriba e a la menos y de y entre 4 e a la menos y más 1. Hago z igual al denominador de z es menos 4 e a la menos y de y despejo para el e a la menos y de y. ¿Estamos? Miren. Eso es menos un cuarto de z sobre z. Integramos menos un cuarto logaritmo natural de z más c. Y eso al final es menos un cuarto logaritmo natural de 4 e a la menos y más 1. Más la constante de integración. Tengo la primera integral. Me llevo el integrando. Perdón, la antiderivada. Aquí. Ya está la primera. Vamos ahora con la segunda. La segunda integral, ¿qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Qué hacían con las inversas? Siempre que apareció una inversa, ¿qué técnica funcionaba? Ujú. ¿Qué técnica le funcionaba cuando aparecían las inversas? Correcto. Por partes. ¿A quién tomaría como U y a quién tomarían como DB? Correcto. Entonces, U es el seno inverso y el DDB, el resto. DDU, ¿cuál es la derivada del seno inverso? Ajá.
Ujú. Correcto. En nuestro caso, de x raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda la integral de d de x sobre la raíz de 1 menos x? ¿Qué me queda esa integral? La voy a trabajar. Es un cambio simple de variable, ¿verdad? No, no hay nada del otro mundo en esa cosa. Fíjense. W es 1 menos x. dw es menos de x. Esto nos lleva a menos dw sobre w a la 1 medio. O sea, menos w a la menos 1 medio de w. Integro. Menos 2 w a la 1 medio más c, porque es 1 medio más 1. Es un medio, menos 1 medio más 1, perdón. Es un medio y lo multiplico por el 2 afuera y me queda así. Y esto al final es menos 2 raíz de 1 menos x más c. ¿Estamos? Ahí tengo la integral. La de d de b. Entonces esto es b igual a menos 2 raíz de 1 menos x. ¿Sí? Miren, ahí está la integración por partes. Voy a la integral ahora. U por b. U por b es menos 2 seno inverso de x raíz de 1 menos x menos, me queda dos veces aquí, raíz de 1 menos x entre la raíz de 1 menos x cuadrado de x. Si observan, esa fracción se puede simplificar porque el denominador es el producto de 1 menos x por 1 más x. Entonces, miren, menos 2 seno inverso de x raíz de 1 menos x y luego de la simplificación más 2 veces d de x sobre la raíz de 1 más x. Si se fijan, esta integral de acá se parece a esta que hice con el cambio. ¿En qué difieren? Olvídense del 2. El 2 incluso lo voy a sacar. Miren. ¿En qué difiere el proceso de la que tengo sin calcular y la que ya calculé? Un signo, correcto. ¿Qué signo? ¿A dónde va a ser más? ¿Aquí o en el proceso? O sea, dentro del radical o en el proceso. O en ambos. En ambos. Porque, fíjense, si aquí es positivo, en el diferencial no aparece este. ¿Estamos? Al no aparecer este de aquí no aparece. O sea que tendríamos dw entre w a la 1 medio. Al integrarlo, w a la menos 1 medio de w.
Y de ahí nos quedaría 2 veces w a la 1/2 más e, y en el cambio 2 veces la raíz de 1 más x. Entonces, ya tenemos la segunda integral. Menos 2 seno inverso de x, raíz de 1 menos x, y esto es 2 por 2 raíz de 1 más x más la constante de integración y multiplico. Menos 2 seno inverso de x, raíz de 1 menos x, más 4 raíz de 1 más x más e. Miren. No, no es cierto, no va ahí eso. Me llevo esto. Estoy ahí. Y como están comparándose, igual más C. Ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Van a tomar nota de algo? De igual manera, esto va en el documento. Si van a tomar nota de algo inmediato me dicen, si no, pues avanzo. Revisen si hay alguna duda o algo que no se entendió. Si quieren que baje, que suba. ¿Está bien? Sí, listo. Bueno, entonces, ahora sí, cerramos ecuaciones diferenciales de variables separables. Vamos a revisar ahora otras ecuaciones de primer orden que las conocemos como las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Si a mí se me olvidó apagarla, solo salí porque estaba bien oscuro. Entonces, ¿qué son las ecuaciones diferenciales exactas? Para eso tenemos que recordar nosotros que teníamos, ya les muestro. Yo se los pasé. Ahí. Eso. Tenemos que recordar esa historia de la derivada total o diferencial total y qué significa que una función sea una diferencial exacta. Entonces, si observan, aquí me dicen, si z es una función en dos variables, la derivada total no es más que esto. Observe, esta estructura del lado derecho es prácticamente la regla de la cadena. Cuando ambas variables X y Y dependen de un parámetro o dependen de una variable independiente. Entonces aparece que la derivada de z respecto a t era igual a la parcial de f respecto a x por dx respecto a t más la parcial de f respecto a y por dy respecto a t. Si notan, la que se fue ahí es el diferencial de t.
para que lo asocien con la regla de la cadena de cálculo 2. Ahora, si lo ven así, esto se llama derivada total o diferencial total. Esta me sirve para aproximar un diferencial en Z. Entonces, ¿a qué se le llama diferencial exacta? Se le llama diferencial exacta aquella donde no hay cambio en la variable Z. O sea, que el de Z es 0. Si esto es 0, pasa esta ecuación. Si esta ecuación se da, es porque la función f de x, y, z es constante. Por eso aparece f de x, y igual a c. Al ser constante, su diferencial total da 0. Entonces, con esta estructura de acá, nosotros pretendemos resolver una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Observe. Suponga que nosotros tenemos una ecuación diferencial así y esta tiene solución. Entonces, supongamos que la ecuación diferencial m de x, y de x más n de x, y de y igual 0 tiene solución. Como tiene solución, decimos nosotros, esta cosa, esta ecuación diferencial de acá, parece una diferencial exacta. Miren. Tiene la misma estructura, ¿no? Una función, mejor aquí, una función y esta es comparada con esta, por de x. Luego, la otra función es comparada con esta, ¿sí? Entonces, si me están diciendo que tiene solución y se parece a esta y esta cosa, solo era posible cuando la función f que aparece acá es constante. Eso quiere decir que lo que satisface esta cosa de acá arriba tiene que ser la función que estoy considerando que existe abajo. ¿Me explico? O sea, ustedes hacen la comparación de estas dos. Como estoy diciendo, si esta tiene solución, porque lo estoy afirmando, entonces la solución para esta tiene que ser de la forma una función en dos variables igualado a una constante. Cheque. Entonces, por comparación, la solución de 1, vamos a decir que esto es 1, es de la forma f de x, y igual c. Como estoy diciendo que es de la forma f de x, y igual c, implica que a lo que yo le llamo m de la solución debe ser la parcial de f respecto a x. Y lo que yo le llamo n de la solución o de la ecuación diferencial debe ser la parcial de la solución respecto a y. Miren, por comparación, al tener una solución de la forma f de x, y igual c, entonces esas dos parciales que aparecen aquí en la derivada total deben ser asociadas uno a uno con estas parciales y esas funciones en dos variables. ¿Listo? Ojo, estoy considerando que aquí se cumple esa característica, que la función esta existe, que esta forma se compara con esta y todo lo demás. Ahora, ustedes recuerdan, haciendo un paréntesis, que hay una condición
que considerando que las derivadas parciales de primer orden de una función en dos variables eran iguales, bueno, eran continuas, entonces sucedía algo con una derivada parcial de orden superior. ¿Se acuerdan de cálculo 2 de ese detalle? ¿Qué condición era de cálculo 2? ¿O qué derivadas parciales eran iguales en cálculo 2? Las mixtas. ¿Estamos? ¿Pero qué mixtas? Porque hay un montón de mixtas. ¿Las de qué orden? O sea, para aclararles, todas las mixtas son iguales, pero a nosotros nos interesa la primera condición de las mixtas. ¿Cuáles eran las primeras derivadas parciales iguales para una función de R2 en R? ¿Las de qué orden? ¿Habían mixtas en primer orden? No, ¿ah? Solo era parcial de una variable y parcial de la otra. Segundo orden, ¿hay mixtas? ¿Sí? ¿Qué mixtas hay? Ajá. Segunda derivada de la función. Primero derivado respecto a X, luego derivado respecto a Y, igual segunda derivada de F, primero derivado respecto a Y, luego derivado respecto a X. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, voy a trasladar esta condición en términos de M y N. Para eso, la voy a reescribir. Observen. Ojo, recuerden, esta igualdad es verdadera. Parcial respecto a Y de la parcial de F respecto a X. Igual parcial respecto a X de la parcial de F respecto a Y. ¿Sí? Y ahora reemplazo M y N. ¿Qué tendríamos? Parcial respecto a Y de la función M de XY debe ser igual a la parcial respecto a X de la función N de XY. ¿Qué establecimos acá? Establecimos la condición para determinar cuándo estoy trabajando con una diferencial exacta y cuándo no. Entonces, regreso a la ecuación diferencial. Si regreso a la ecuación diferencial y yo quiero saber si estoy hablando de una diferencial exacta o no estoy hablando de una diferencial exacta, lo único que debo verificar es la condición del final. Esta. ¿Estamos? Entonces ahí aparece, mire, una expresión diferencial m de xy más n de xy es una diferencial exacta en una región del plano xy si corresponde a la diferencial de alguna función f de xy y se dice que una ecuación de primer orden de la forma es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Eso es lo que me dice teóricamente la definición. Pero, ¿cómo identificamos nosotros que estamos aquí o no estamos ahí? Con la condición que establece, que es la que les mencioné. Si eso sucede, entonces es exacta. Si esa igualdad no se cumple, entonces no es exacta y esa es nuestra primera clasificación. Pues decimos eso. Este teorema me lo llevo. Este está en el documento que les había mandado, ¿verdad? En el primer día de clases. Miren. Con eso nosotros establecemos que nuestra ecuación diferencial es exacta. Una vez que es exacta, podemos adoptar cualquiera de dos caminos. El proceso de solución lo tengo en otro documento. Entonces, una vez que ustedes verifican que esto se cumple, ustedes pueden tomar dos posibles caminos para resolver.
Fíjense, son dos caminos. Primer camino, es decir, la derivada de lo que yo ando buscando respecto a X es la función m de XY. El segundo camino es parcial de lo que yo ando buscando respecto a Y es la segunda función o la que está multiplicando el d de Y. Entonces, si sigo el primer camino, lo que hago es que integro, tal vez aquí me regala su atención un ratito, integro parcialmente respecto a X. Aquí en el lado izquierdo me queda la función y en el lado derecho me queda una integral respecto a X. Cuando ustedes integran una derivada parcial, obtienen siempre una antiderivada, pero ahora le suman algo que depende de Y. Esta nueva función f que acabo de calcular, la voy a derivar respecto a la variable contraria de la cual integré. Derivo parcialmente respecto a Y, la antiderivada que encontré, y ojo, el h de Y que no lo conozco. Pero eso, como estoy calculando la derivada parcial de f respecto a Y, debe ser n. Aplico la derivada parcial. Me queda m respecto a Y de XY más h' de Y igual a n de XY. Aquí sucede algo mágico, así como las fábulas. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el h' de Y, toda la expresión se simplifica y queda dependiendo exclusivamente de la variable Y. Si ustedes hicieron la verificación adecuada, saben que es exacta y todo lo demás, esto va a pasar. Si esto no sucede, hicieron algo mal. Esta es su primer frontera para darse cuenta si van bien o no. Aquí les puede aparecer o una función que depende de Y o una constante que también aplica. Ahora, esta última es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Quiénes son sus variables? H y Y. Integran a ambos lados y obtienen que h de Y es la antiderivada de G de Y, que esto le vamos a llamar G mayúscula de Y una constante. Eso es H. ¿Qué voy a hacer con esta H? Reemplazarla acá. Entonces, miren, tengo que la función que yo buscaba es la M, XY, más la G que calculo aquí abajo y la constante de integración. Pero recuerden, esto debe ser igualado a una C. Y como en el lado izquierdo tengo una arbitraria, concluyo que la solución a la ecuación diferencial es M de XY más G de Y igual a C. Y esa sería nuestra solución. Similarmente, si yo sigo el segundo camino, lo que pasa es que hay que permutar las variables. ¿Qué significa? Aquí estoy partiendo de la parcial respecto a Y. Entonces integro respecto a Y. Así. F respecto a Y sería integral de la N de Y. Eso es la función N más algo que depende de X. Derivo lo que acabo de encontrar. Parcial respecto a X de N, miren, más H de X. Y esto lo igualo con M. De nuevo, vuelve la magia. Esto al simplificarse depende exclusivamente de X. Integro H de X
es la g de x. Y cierro con el proceso n de xy más g de x igual a c. Y este sería el segundo camino. Si se fijan, lleva el mismo proceso. Ambos deben llevarlo a la misma solución final. Teorema de existencia y unicidad. ¿Estamos? Mañana practicamos esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿La lista? Allá hasta atrás. ¿Firmaron todos? ¿Listo? Entonces, los veo mañana. Se cuidan. Tal vez el primero que salga me enciende la luz, por favor. Nos vemos, Carlos. Adiós.